Hola, el tema que vamos a tratar hoy es tensión superficial, perteneciente a la unidad 2 de fenómenos de superficie y transporte, donde los contenidos teórico-prácticos son los vigentes en el programa y la bibliografía recomendada está en pantalla. ¿Qué es la tensión superficial? Una propiedad exclusiva de los líquidos. Este fenómeno se pone de manifiesto cuando hay fases y se presenta exclusivamente en las interfaces, como pueden ser eh, dos líquidos invisibles, como es el agua y el aceite, un líquido gas, como es el agua y el aire, o un líquido sólido, como es el agua y el vidrio. El enfoque que vamos a darle a esta presentación es un marco teórico, sus aplicaciones, experiencias de laboratorio, qué hay para investigar y los ejercicios prácticos los vamos a hacer en la clase sincrónica. ¿Qué es la tensión superficial? Es en una interfaz líquido-gas, como podemos ver, hay una capa superficial con una mayor energía potencial. Dentro del fluido tenemos moléculas internas que se encuentran rodeadas uniformemente por otras moléculas, que son atraídas igualmente en todas sus direcciones, siendo la sumatoria de fuerzas de atracción y repulsión igual a cero. En la superficie hay moléculas que poseen una resultante distinta de cero, y el sentido de la fuerza va hacia el seno del líquido, debido a que el número de moléculas por unidad de volumen es mayor en el líquido que en el vapor. Esta capa superficial es diferente al resto del líquido. Se comporta como una lámina elástica, siempre en búsqueda del equilibrio, minimizando su área. Esto explica la forma de las gotas en el aire y la formación de burbujas de gas dentro de un líquido. Vamos a ver cómo podría aumentar la membrana de un líquido para ver el fenómeno de tensión superficial. ¿Cómo relacionarlo con un trabajo mecánico, con un gasto de energía? Para esto vamos a analizar un experimento del bastidor parecido a un burbujero. Vamos a necesitar unos materiales, un alambre en forma de nu, un alambre de longitud para que cierre de esa forma y agua y detergente. Lo primero que vamos a hacer es armar el bastidor, sumergirlo como si fuese un burbujero, pero no lo vamos a soplar, y retirarlo, siempre a temperatura constante y de modo reversible. Si no le aplicamos ninguna fuerza, observaremos que el segmento deslizante se va a retraer rápidamente y va a quedar pegado. ¿Esto por qué se debe? Más adelante vamos a ver que hay dos trabajos, uno de adhesión y otro de cohesión, y este se debe al trabajo de cohesión. Pero si le aplicamos una fuerza, vamos a poder analizar el coeficiente de tensión superficial. Tenemos una lámina, dos láminas de jabón verde, representadas en color verde, y para poder encontrar una relación y poder medir esta propiedad, hacemos el experimento que ya explicamos anteriormente. ¿Qué tenemos? Que la fuerza que vamos a aplicar va a ser igual a 2 veces la tensión superficial
por la longitud. Si despejamos, la tensión superficial va a depender de la fuerza que aplicamos sobre una unidad de longitud. Como podemos ver en las unidades, es newton sobre metro. Entonces, con esto podemos definir que la tensión superficial es la fuerza que actúa perpendicularmente a cualquier línea de longitud sobre la superficie del líquido. Y va a depender de la longitud. Ahora, otra forma de observar este fenómeno es por la energía superficial, que es el trabajo necesario para extender el área de una superficie de 1 centímetro cuadrado. Nosotros tenemos que el trabajo es fuerza por distancia, la fuerza dependiente de la tensión superficial y de 2 veces la longitud, y la variación de área va a ser igual a la variación de desplazamiento por la longitud, reemplazando fuerza en el trabajo y la variación de área y la variación de distancia en la ecuación del trabajo y despejando la tensión superficial, vamos a ver que la tensión superficial es dependiente del trabajo sobre una unidad de área. Como podemos ver, si lo vemos desde el lado del concepto de energía superficial, vamos a tener que es, por ejemplo, en el sistema internacional, Joule sobre metro cuadrado. ¿Por qué aparece el número 2 en las fórmulas anteriores? Esto se debe al fenómeno de la capa doble. Como podemos observar, el alambre de la parte móvil y el líquido, si hacemos un corte, tiene una sección que, por más mínima que sea, es la que produce una lámina de líquido, que también la vamos a observar cuando hagamos el laboratorio del anillo de Dunoy. Esta lámina, según la bibliografía, tiene un espesor aproximadamente de 3 diámetros moleculares. Por lo tanto, si hacemos una descomposición de fuerza, va a ser que la lámina 1 y la lámina 2 van a ser dependientes de la fuerza. Entonces la tensión superficial es 2 veces esa longitud, porque están las 2 láminas. Con esto cerramos el concepto de capa doble. Para entrar ahora en el concepto de ángulo de contacto. Otra forma de interpretar la tensión superficial es analizando estos ángulos, cómo se comportan los líquidos sobre un sólido. Hacemos un análisis de las tensiones, donde la tensión sólido-gas, representada en rojo, va a ser igual a la tensión sólido-líquido más la proyección horizontal de la tensión líquido-gas. Haciendo una analogía del fenómeno de mojabilidad en un capilar, el líquido que moja en la superficie plana y el capilar, por este mismo efecto, produce un meñisco cóncavo hacia abajo. Ahora vamos a entrar en el análisis de mojabilidad. Cuando el ángulo es menor a 90 grados, como en el caso del agua, hay humectación, o sea que el líquido moja al sólido. En el caso del aceite, tiene un comportamiento intermedio. Y en el caso del mercurio, donde el ángulo es mayor a 90 grados, no hay adherencia, por lo tanto no moja. Con esto terminamos el concepto de los ángulos de contacto, mojabilidad y humectación. Ahora
vamos a estudiar los fenómenos de adhesión y cohesión. Primero vamos a ver el trabajo de adhesión, que es el trabajo necesario para separar un líquido disperso sobre un sólido. Esta es una forma de la ecuación deducida primeramente por Dupré allá por los años 1869 y hoy se conoce por su nombre, donde hace un análisis de tensiones, donde la tensión sólido-gas más la tensión líquido-gas menos la tensión sólido-líquido va a ser igual al trabajo sólido-líquido. Esta tensión siempre es positiva. Esta tensión va a depender del ángulo y esta siempre va a estar restando porque va a estar tratando de mantener la adhesión. Analizando un poco, con todo lo que ya hemos visto, cuando la superficie líquido-sólido disminuye 1 centímetro cuadrado, entonces la superficie líquido-gas y sólido-gas, ambas aumentan 1 centímetro cuadrado. Esto es una medida de la energía necesaria para separar el líquido, como ya lo dijimos antes. Es el trabajo final efectuado mediante la ecuación y que lo analizamos mediante esta ecuación de Dupré. Luego, el otro trabajo que vamos a analizar es el trabajo de cohesión, que es el trabajo necesario para separar el volumen del líquido en dos partes iguales de una columna de líquido de 1 centímetro cuadrado de área transversal. Para realizar esta separación aparecen dos superficies, líquido-gas, como podemos observar. Esto es una característica de los líquidos no mojantes. ¿Por qué? Predomina el trabajo de cohesión hacia el interior del líquido. Entonces podemos determinar que el trabajo de cohesión es el doble de la tensión superficial líquido-gas. Volviendo al análisis de los ángulos de contacto y con los conceptos de trabajo de adhesión y cohesión estudiados, podemos observar y hacer un análisis más profundo en los casos analizados anteriormente del agua y el mercurio. Podemos decir que en el caso del agua, donde el ángulo de contacto es menor a 90 grados, o sea es bajo, predomina el trabajo de adhesión. Esto se debe a que hay una mayor superficie entre el líquido y el sólido, que conlleva una mayor energía entre fases. En el caso del mercurio, donde el ángulo de contacto es mayor a 90 grados, predomina el trabajo de cohesión. Ahora, si combinamos las ecuaciones 1 y 2, vemos que el ángulo de contacto va a depender de los valores relativos del trabajo y con esto vamos a poder determinar la humectación. ¿A qué llevamos? A que el trabajo del sólido líquido va a depender de la tensión superficial y el ángulo de contacto, y nada más. Ahora pasamos al concepto de tensión interfacial, que es la energía. Si lo vemos como concepto de energía, es la energía interfacial, es el trabajo necesario para agrandar o separar las superficies entre dos líquidos. Hasta ahora hemos considerado los efectos de los líquidos sobre las superficies sólidas, como el vidrio o las rocas, en el caso de los reservorios, ¿no? Vamos a analizar dos efectos entre dos líquidos, invisibles o parcialmente invisibles, donde la superficie de contacto entre ambos la denominamos superficie interfacial.
y la analizaremos la tensión en su interfaz. Esta capa interfacial es una región de transición entre las fases, no es homogénea y sus propiedades varían respecto a la de los líquidos. Esta propiedad también puede ser vista como como dijimos, como la tensión superficial, como tensión y energía. Ya lo vimos. La tensión interfacial entre los líquidos es generalmente menor que la del mayor de las tensiones propia del líquido. ¿Por qué? Porque predomina la fuerza de atracción entre las moléculas, entre los dos líquidos. Eso lo vamos a ver en lo práctico. Ahora vamos a analizar cómo se comportan dos líquidos sobre un sólido, como es el agua y el petróleo, puede ser un aceite. Hacemos el análisis de tensiones con la misma analogía que para un líquido gas, donde se cumplen las ecuaciones de Dupré, y podemos observar que la tensión sólido-agua es mayor a la tensión hidrocarburo sólido. Esto también lo vamos a desarrollar en un práctico donde lo vamos a poder entender un poquito mejor. Ahora vamos a analizar cómo se comportan los fluidos en superficies curvas, para luego abordar el concepto de capilaridad. ¿Cómo se relacionan con la tensión superficial, la presión con la tensión superficial? Siempre que existe una cavidad o una burbuja, la presión sobre la parte cóncava es mayor que sobre la parte convexa. Por lo tanto, vamos a tener dos fuerzas. Una fuerza de presión, debido al exceso que hay de presión que hay en el interior de la esfera, que va a depender del área, y una fuerza de tensión, debido a la tensión superficial, que va a depender del perímetro de la burbuja, ¿no? De este corte. Planteando el equilibrio de esta media burbuja, donde una fuerza de presión dependiente del radio, y si la burbuja se mantiene en equilibrio, es porque hay una fuerza de tensión dependiente del líquido que la contrarresta. Sabemos que P es la presión extra de la parte cóncava, R el radio de la curvatura, y si estamos en equilibrio, podemos igualar las fuerzas. Igualando las fuerzas, puedo obtener la ecuación de Laplace, que nos permite hacer un análisis que para radios mayores o grandes, tendiendo a infinitos, como pueden ser las superficies planas, las presiones son bajas. Y para radios pequeños, la presión es elevada. Un dato de la bibliografía es que una burbuja de champán puede soportar 15 centímetros de volumen de agua. Con este concepto ya podemos abordar el tema de capilaridad. Ya estudiamos el concepto de tensión, los ángulos de contacto, los trabajos de adhesión y cohesión y la presión en superficies curvas. Ecuación de Laplace. Entonces podemos decir que la tendencia de un líquido a elevarse en un tubo capilar, un tubo de pequeño diámetro, es llamada capilaridad. ¿Y es consecuencia de qué? De la tensión superficial. ¿Y qué pasará dentro del capilar? Con todo lo aprendido anteriormente, ¿qué podemos observar dentro de un capilar? ¿Qué trabajos predominarán? ¿Cómo son los ángulos de contacto? ¿Cómo son las presiones? Bueno, primero,
En un capilar donde hay un fluido como es el agua, hay trabajos predominantes de adhesión, como podemos observar, con las paredes del capilar. Y como consecuencia de esto está el ascenso capilar. ¿Y qué pasará si el fluido es mercurio? ¿Qué pasará? ¿Qué trabajo predominará? ¿Cómo serán los ángulos? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo influyen las presiones en el capilar? Nosotros tenemos el experimento de capilaridad, que lo vamos a analizar ahora de forma teórica, donde las presiones que existen las vamos a analizar, siendo que la presión exterior del recipiente va a ser igual a la presión interior del recipiente y la presión exterior del capilar en un estado inicial va a ser igual a la presión exterior del recipiente, que es la presión atmosférica. Pero, como la interfaz es curva, se sabe que la parte convexa del menisco tiene una presión interior menor a la presión exterior del capilar. Por lo tanto, si dijimos que la presión interior del recipiente dentro de la fase líquida es mayor a la presión interior del capilar, va a haber un desplazamiento de fluido por el diferencial de presión. Debido a este desequilibrio, se desplaza de la mayor a la menor presión. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Subirá y hay un empuje. ¿Hasta cuándo? Hasta una cierta altura donde la presión exterior del capilar se iguala a la presión interior del capilar. Y hay un equilibrio. Lo podemos seguir analizando evaluando las presiones. Tenemos la presión del capilar igual a la presión hidrostática a esta altura del fluido, ya estando en equilibrio, sabiendo que la presión del capilar es 2 veces la tensión superficial sobre el radio A, que es el radio del menisco, y es igual, operando y despejando la tensión superficial, obtengo la ecuación de capilaridad, donde tensión y densidad son del fluido. A, el radio de curvatura del menisco, que lo puedo conocer o no lo puedo conocer, ya vamos a ver. Y la altura la puedo medir. O sea que con tan solo medir una altura y conocer el radio del capilar, y haciendo la consideración que el radio del capilar es igual al radio del menisco, puedo saber la tensión superficial del fluido. Ahora, con todo lo analizado anteriormente, podemos observar que para un fluido como el agua, que moja, ocurrió lo contrario a lo que estamos viendo, y para un fluido como el mercurio, que no moja, hay una disminución de esa altura que habíamos visto del agua, es un efecto contrario. ¿Por qué? Porque la parte convexa del menisco ahora es hacia arriba, y para equilibrar las presiones va a disminuir el nivel en vez de aumentarlo. Este análisis lo pueden hacer a modo de repaso. Con esto terminamos el concepto de capilaridad. Bien, ahora, ¿quiénes afectan la tensión superficial? Bueno, uno de los principales quienes afectan la tensión superficial es la temperatura y los tensioactivos.
Lo vamos a analizar separados. Para comenzar este análisis, lo importante es saber que la tensión superficial está dominada por fuerzas intermoleculares. Y estas fuerzas son modificadas por la temperatura. La mayor parte de los líquidos tienen una tensión superficial a una temperatura ambiente entre 15 y 30 mililitros metro. El agua, por ejemplo, tiene una tensión superficial de 73 mililitros metro a 20 grados centígrados. Esto es debido a las fuerzas intermoleculares asociadas al hidrógeno en lo del agua. El mercurio, por ejemplo, tiene una tensión superficial de 490 mililitros metro a 20 grados. Cuando le damos la temperatura de un líquido en equilibrio con su vapor, las dos fases se asemejan más hasta que la temperatura crítica, la interfaz líquido-vapor, desaparece. Y solo queda presente una sola fase. Por lo tanto, en la temperatura crítica, el valor de tensión superficial debe volverse cero. Podemos observarlo en el gráfico. Entonces, se espera que la tensión superficial de un líquido disminuya de manera continua conforme se incremente la temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta la temperatura crítica. Esto lo estudiamos a través de la ecuación de Eötvös y ahora lo vamos a estudiar a través de la ecuación empírica de Katayama-Guggenheim, que muestra el comportamiento de muchos líquidos. ¿Qué podemos concluir? Que la tensión superficial sí depende y sí afecta a la temperatura de manera lineal, que cuando hay un aumento de temperatura hay una disminución de la tensión superficial, como podemos ver para el agua, el naftaleno y el etanol. El otro factor son los agentes tensioactivos, que son compuestos solubles en agua que se concentran en la superficie reduciendo la tensión superficial, forman micelas, que lo vamos a ver, son partículas de un sistema coloidal, y también pueden definirlo como sustancias orgánicas con extremo polar y otro no polar. Esto lo vivimos con estos agentes tensioactivos como los humectantes, limpiadores, emulsionantes, dispersantes, solubilizantes. Ahora vamos a ver un caso práctico para extendernos un poco. Como es, tenemos un recipiente con agua, otro recipiente con alcohol y una hielera. Y vamos a ver cómo influye la tensión superficial sobre este objeto. Vemos que la tensión superficial, si dejamos caer la hielera sobre el agua, afecta, flota la hielera, y sobre el alcohol no. Ahora vamos a ver otro caso donde tenemos agua y vamos a ver el uso del surfactante. Podemos observar que si incorporamos una hielera, siempre como es muy débil, muy baja la tensión superficial, siempre con mucho cuidado, podemos observar que incorporamos una hielera, una aguja, que la tensión superficial, que hay un efecto de la tensión superficial, que es la que mantiene, ¿cierto?, a esos objetos flotando, le podríamos decir. Ahora incorporamos surfactante, ¿y qué pasó? Disminuyó totalmente la tensión superficial. Bueno, para explicar el efecto de los agentes tensioactivos, vamos a ver qué acción producen. Primero, hay un tejido
una partícula de aceite no polar se sumerge en una solución con un tensioactivo, vamos a decir, esta partícula, el tensioactivo se une a la partícula de aceite, vamos a ver, el paso 2, que por la zona no polar, luego la tensión superficial de la partícula del aceite disminuye, como podemos ver, aumentando el ángulo de contacto, y luego logra una extracción de la partícula del tejido que queda dispersa en el líquido. Luego vamos a ver cómo afecta la concentración de estos agentes. Analizamos para los electrolitos, las sales iónicas, el cloruro de sodio, el cloruro de calcio. ¿Cómo es el efecto? ¿Cómo afectan? ¿Qué causan sobre la tensión? Podemos ver que a mayor concentración de soluto hay un aumento de la tensión superficial. O sea que para aumentar básicamente la tensión superficial, ¿cuándo aumenta? Cuando hay un aumento de estas sales, como en el agua de mar o diferentes aguas. Luego podemos ver solutos con poca solvatación que no tienen efecto, y los surfactantes tienen un efecto muy especial que lo he marcado acá, porque a bajas concentraciones disminuyen notablemente la tensión superficial. Por lo tanto, con muy poquitas concentraciones voy a tener el mismo efecto que con muchas. Esto es bastante importante para no estar gastando surfactantes y demás que son bastante caros. Bueno, ahora algunas aplicaciones que tienen estos surfactantes en la vida nuestra, ¿no es cierto? En la industria agrícola se usan para aumentar la eficacia en fertilizantes, en la industria gráfica para mejorar la adhesión en tintas y pinturas, en el upstream, en la industria del petróleo, en recuperación secundaria es muy frecuente el uso. O sea que los pozos inyectores implican bombas, tanques, plantas de tratamiento de agua. Estos surfactantes se inyectan, como pueden ver en la formación, y sirven para romper las emulsiones, ¿no es cierto?, indeseables que se forman, reducen la tensión interfacial, mejoran y alteran la mojabilidad, dispersan los aditivos para prevenir la formación de sedimentos y así recuperar mayor cantidad de petróleo, que en definitiva son dólares, es plata. ¿Qué puede pasar con una selección inadecuada de estos surfactantes? Puede conducir totalmente a todo lo contrario de lo que queremos, a nuestros resultados, a los resultados buscados, ¿no? Puede ser perjudicial. Y esto siempre justifica el estudio de estos agentes tensioactivos, que el mal uso puede perjudicar nuestros reservorios, ¿no? Ahora vamos a hacer un enfoque en algunos de los métodos experimentales para determinar la tensión superficial. Vamos a ver tres métodos: el método de Tate, el método del anillo y el método del capilar. El método del peso de la gota consiste en una gota que se desprende del tubo en el instante en el que su peso igual a la fuerza de tensión superficial que la sostiene y que actúa a lo largo de la circunferencia AB de contacto con el tubo. Vamos a emplear las ecuaciones, que es el peso, que es igual a, ya vimos,
al 2 pi por radio por la tensión superficial por un coeficiente de contracción propio del instrumento, el radio del tubo, la tensión es la tensión superficial del líquido. Vamos a tener una ecuación que vamos a comparar dos tensiones superficiales y vamos a medir el peso de cada gota, y básicamente nos permite hacer una medida relativa de la tensión superficial. Sabiendo, por ejemplo, la tensión superficial del agua, podemos medir la tensión superficial de un líquido desconocido. ¿Qué hacemos? Llenamos el cuentagotas de agua, que la tensión superficial ya la sabemos. 10 gotas de agua, lo pesamos, dejamos caer sobre un n número de gotas, sobre el, por ejemplo, en este caso 10 gotas sobre un platillo o una balanza, medimos su masa, llenamos el mismo del cuentagotas con un líquido cuya tensión superficial es desconocida, dejamos caer sobre el mismo platillo la misma cantidad de gotas y medimos su masa. Y con la ecuación de tensión que relaciona la tensión y masa, podemos calcular la tensión superficial desconocida. Por ejemplo, en este caso, con los datos que tenemos, la tensión superficial de este aceite que medimos es 0.033 Nm. Otro método, el método del anillo, más conocido método de Dunoit, que consiste en medir la fuerza necesaria para desprender el anillo del líquido, de la superficie del líquido. Es un método de medición directa, es un equipo muy utilizado, se llama balanza de torsión, también además. Y puede utilizarse una balanza analítica común en la cual se reemplaza uno de los platos del anillo. Eso si en algún momento tienen la oportunidad de hacer el laboratorio, lo van a ver. ¿Cómo funciona esto? Primero, sumergimos el anillo, y una vez que sumergimos el anillo, comenzamos a subir. El área interfacial va aumentando y la superficie se va estirando. ¿Hasta qué punto? Hasta que se rompe. En el punto de ruptura de la superficie, la fuerza dividida por la circunferencia del anillo y corregida por un factor geométrico es el valor de la tensión superficial a la temperatura del experimento. Entonces, esto se hace para un sistema idealizado, donde la fuerza necesaria para romper la película del líquido es 4 pi por radio por la tensión superficial, donde R es el radio medio del anillo, gamma la tensión superficial del líquido. ¿Y por qué de nuevo aparece el fenómeno que dijimos que le íbamos a ver? Porque hay un 4 acá, debería ser 2 pi por radio, porque también existe el fenómeno de la capa doble. Bien, este tratamiento se cumple para el líquido de ángulo de contacto 0 y para una situación ideal donde el anillo sostiene una capa cilíndrica de líquido antes de desprenderse. Como la forma del líquido retenido influye en la fuerza necesaria para la ruptura, se debe utilizar un factor de corrección. Este se encuentra siempre tabulado en cada equipo de medición. ¿Cómo debo realizar el procedimiento para una buena práctica de medición? Primero debo limpiar el anillo con acetona, ponerlo a la llama sin sobrecalentamiento porque se deforma o se daña. Calibro el tensiómetro, puede ser con un líquido puro conocido. Coloco una sustancia desconocida en la caja, ¿cierto? Que en esta caja
que se llama caja Petri. ¿Y qué hago? Coloco adecuadamente el anillo sobre la superficie, aplico una fuerza ascendente hasta que el anillo se desprende de la sustancia. Leo el valor de la tensión superficial sobre el dial directamente, es un método de medición directa, método de medición directa. ¿Y en qué me mide? En DINA sobre centímetro. Generalmente los fabricantes entregan los tensiómetros ya calibrados. No se requieren hacer mediciones con valores conocidos. Actualmente hay equipos digitales con control de temperatura que están en nuestros laboratorios que proveen servicios. Bueno, y el último método, que es el método del ascenso capilar, que es un método indirecto, que no mido directamente la tensión, mido alturas. Se basa en el uso de la ecuación de la capilaridad. Debe medirse una altura, una segunda altura. ¿Por qué? Es un método simple y el más exacto si se le realizan algunas correcciones que conllevan algunos errores. El primer error es la suposición de R, o sea, del radio del capilar igual al radio del menisco. Como dijimos, el radio del capilar es el radio del menisco por la proyección, por el ángulo de contacto. Y el segundo error es la medición de la altura. Esta se debe hacer una referencia en una superficie plana. Para esto el recipiente donde está colocado el tubo capilar debe tener 4 centímetros de diámetro por lo menos. Pero estos errores se pueden eliminar como utilizando dos tubos de diferente diámetro y usando esta ecuación un poquito más compleja donde la diferencia de altura son las alturas, ¿no es cierto?, de estos dos tubos comunicantes. ¿Cuál es el procedimiento? Introducimos un líquido de referencia en el tubo receptor, aproximadamente a la mitad. Esperamos que los niveles del líquido suban por los capilares, se estabilicen. Medimos las diferencias de altura. Succionamos ligeramente por el tubo acodador del tapón para que se muevan los niveles del fluido y esperamos que se estabilicen nuevamente. Medimos otra vez la altura. Realizamos esta operación el número de veces necesaria para tener un valor triplicado. Limpiamos perfectamente el equipo, secando los capilares con presión. Cargamos el equipo con un líquido desconocido y hacemos el mismo procedimiento. Siempre realizamos 3 mediciones de altura porque la medición y el ojo humano puede llevar a algún error. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Hay que aplicar las ecuaciones, analizar resultados. Podemos ver que la tensión experimental, como vemos, estos son datos que hemos ido sacando de los laboratorios que hemos hecho con sus compañeros en los años anteriores, cuando podíamos, que no es igual a la teórica. Y esto se puede ver a la temperatura, a los factores de corrección, a los errores asumidos. Bueno, para terminar, la cátedra tiene una propuesta para incentivar la investigación. Siempre se propone trabajar con algún paper donde analicen los efectos de la tensión superficial, por ejemplo, en este caso, cómo afecta en nuestras vidas, para bien, para mal. Como ya saben, la cátedra propone hacer un trabajo de contextualización. Si te interesó este tema, hay mucho para investigar. El uso de surfactantes en la industria agrícola, de hidrocarburos, gráfica, en la industria de la limpieza, alimenticia, surfactantes naturales.
en tratamientos de aguas, la habilidad de inyectación en reservorios de hidrocarburos, que van a ver los petroleros más adelante, el método de medición y principio de funcionamiento, los tensiómetros ópticos, por ejemplo. Todo esto se puede investigar, se los dejo para que lo elijan cada uno. Bueno, muchas gracias y todas las sugerencias y preguntas que tengan las pueden hacer en el foro. Nos vemos la próxima. Hasta luego.